Santo tú eres, Santo eres, Señor. ¿Quién Jehová. vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Gloria al Señor. Busque ahí la Biblia. Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. Mateo capítulo 7, Aleluya. versos 13 y 14. Gloria al Señor que vive por los siglos. A Él adoramos, a Él engrandecemos, a Él glorificamos. Oh, mi alma te alaba, Jesús. 7 al 14. Mateo 7, versos 13 y 14. Poderoso es el Señor. Vive Jesús. Vive Jesús. Gloria al Señor, aleluya. Vive el Señor Jesús. Ay, poder. Amén. Amén. Dice, amado, así la palabra del Señor. Escuche bien. Aleluya. A la gloria del trino Dios, los tres maravillosos. Amén. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Wow. Repito, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Poderoso es el Señor. Dios continúa añadiéndole mucha bendición a su maravillosa palabra. En esta noche, amado, quiero hablar I want to speak bajo el tema on dos puertas, two doors, dos caminos, two ways, dos destinos. two destinies. Dos puertas, Two doors, dos caminos two ways, y dos destinos. two destinies. Wow, gloria a Dios en esta hora. Cuando usted va, amado hermano, a la palabra del Señor, When you go to the Word of God, usted puede darse de cuenta que en el libro de Lucas, you can notice in the book of Luke, en el libro de Lucas y el capítulo número 13, chapter 13, versos 23 y verso 24, verse 23 and 24. amén, ahí la palabra del Señor nos presenta un texto o un verso bíblico que es semejante, que se parecido Presents us a verse al that is que similar acabamos de leer en esta hora. to the one that we just read. El verso ahí dice: The verse there says, y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, mira cómo Jesús les dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Me llama la atención it caught my attention que el Señor le dice what the Lord says. una palabra que yo, amén, ha estado en mí y he dicho bastantes veces o en bastantes ocasiones aquí en esta casa, A word that is within me that I have mentioned it many times in this house. y es que el Señor Jesús Is that Jesus comienza diciéndole, esforzados. starts saying, Está hablando de un esfuerzo. is speaking about an Ahora, yo effort. estoy seguro que ustedes me han escuchado aquí hablar varias veces que he dicho que tenemos que hacer un esfuerzo. Yeah, I heard me several times saying we gotta make an effort. Que nosotros los creyentes tenemos que esforzarnos. That we gotta make an effort. Ahora vemos a Cristo diciendo aquí, We see Christ here saying amén, que tenemos que nosotros esforzarnos that we gotta make an effort a entrar por la puerta angosta, to go to the thin door, porque muchos procurarán entrar pero no podrán. because many will try to go in, but they won't be No able. está hablando de pocos, It's not speaking about a little bit of them. está hablando de muchos. Speaking about a lot. Amén. Y lo está diciendo en forma plural.
He's saying in a plural way. El número, The number, solo el Señor lo sabe. only the Lord knows it. Alabado sea el nombre del Señor. El esfuerzo, The effort. cada uno de nosotros que estamos aquí, Each and every one of us that is here tonight, por la fe en Jesucristo somos salvos. by the faith of Jesus, we're saved. Claro que sí. Pero la fe, amado hermano, amén, pues más bien la salvación, amado hermano, tenemos que mantenerla. But we gotta retain our salvation. Amén. Aquí no somos salvos, siempre salvos. We're not saved, always saved. ¿Oíste? Aquí la salvación, dice la Biblia que tenemos que guardarla con temor y con temblor. We gotta keep our salvation with fear. Para nosotros poder guardar nuestra salvación con temor y con temblor, tenemos que hacer un esfuerzo. For us to keep that salvation, we gotta make an effort. ¿Ah? Tenemos que esforzarnos para guardar nuestra salvación con temor y con We temblor. gotta make an effort to retain it. La verdad y la realidad de esto es, amado hermano, que todos nosotros tenemos que escoger entre las dos puertas. The truth is that we gotta choose in between the both of doors. Usted sabe que hay creyentes que aunque dicen gloria a Dios y aleluya, There's believers that say glory to God and hallelujah. van caminando no por el camino estrecho They're still o walking. tratando de entrar por la puerta angosta. They're still walking not to the thin path. Or Lamentablemente hay creyentes que como viven su vida de la forma que ellos la quieren vivir y no como dice la Escritura, unfortunately, there's a believer that they live the life how they want to live it. amén, van entonces por el camino más grande, el más fácil. To go to the easy way, the biggest way. Gloria sea el nombre del Señor, pero todos tenemos que escoger entre las dos puertas, But we all gotta choose one of the two doors. entre los dos caminos Between both of the ways y entre los dos destinos. and the two destinies. Alaba. Y Jesús. Hay dos puertas, There's two doors, dos caminos two ways, y dos destinos and diferentes. two different destinies. Alabado sea el nombre del Señor en esta Gracias hora. por Jesús. Todos nosotros estamos en una encrucijada y todos tenemos que escoger nuestro camino. Cada cual, We all gotta choose our way. Dios le ha dado The Lord has given each one lo of que us llamamos como el libre free will. albedrío. Cada cual escoge su propio camino, su propio destino. Dios no manda a nadie al infierno. Everyone chooses their own destiny, their own path. The Lord doesn't never send no one to hell. El hombre escoge él mismo por su propia voluntad irse ahí. The man himself, Tan fácil, tan simple como by es. his own will, he take the way that he's gonna go. Nosotros Us escogemos choose nuestro camino. our path. La Biblia dice en el libro de Deuteronomio 30:15 In Deuteronomy 30:15, y verso 19 también, in verse 19 also. dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. I put between you the good and the evil today. He puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Life and death, blessing and curse. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Now choose the life so you and your descendants shall live. Dios le ha dado al hombre a escoger The Lord gave man the choose. To choose. por qué puerta va a entrar, To what door he's gonna enter, por qué camino va a seguir to what way he's gonna walk, y a qué destino va a llegar. and what destiny he's gonna reach. ¿Ah? Dios le ha dado a escoger al hombre. The Lord gave man to choose. Pero cuando vemos entonces aquí a este pasaje de Mateo que leímos, When we see Matthew, the verse that we read, en este capítulo 7, verso 13, chapter 7, verse 13. amén, ¿a qué se refiere el Cristo de la gloria ahí? What is Christ referring to in there, that verse? Cuando Él dice, amén, entrar por la puerta estrecha, alabado sea el nombre del Señor, porque vemos, amado hermano, que aquí Cristo estaba, aleluya, enseñando. We see that Christ was teaching here. He estado meditando sobre este libro de Mateo en estos capítulos 5, I was meditating in chapter 5 of this book, capítulo 5 en adelante. and on. El capítulo 5 son las bienaventuranzas. Pero cuando usted lee, usted va a encontrar a Cristo enseñando principios bíblicos. When you
see Christ principios is teaching biblical principles que el hombre that man tiene que practicar día tras día para que le vaya bien. had to practice every day so he will be Mira qué cosa. Como por ejemplo, Like for an example, encontramos a Cristo diciendo, we see Christ saying, lo que los hombres quieren que hagan con ellos, así hacerlo también con vosotros. Alábalo. whatever you want men to do with you, do it with them. Eso es un also. principio bíblico. That's a biblical principle. Si tú quieres que la gente te trate bien, trátalo tú también. If you want people to love you, love them too. Y Cristo lo enseñó. Christ Cristo teaches that. lo sembró en el corazón de los discípulos y de toda la multitud. He planted the disciples' heart. Y hasta el día de hoy sigue sembrando esa semilla, esa palabra en el corazón de cada lector, de cada persona, amén, aleluya, que le sigue. Until today, he keep planting that seed in the person that reads Su the Bible. enseñanza, comenzando con el Sermón del Monte, se compara con una puerta estrecha y un camino que es angosto. His teaching with the mountain is compared to the big door in the cross. Ahora, cuando yo voy al libro de Isaías, Then we go to Isaiah, en el capítulo 35 y el verso 8, verse 35, chapter 35, and verse 8. vemos que Isaías profetizó diciendo lo siguiente, dijo, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Vemos que Lucas We see that Luke también habla de este caminar, also spoke about this way. y él se refiere a este camino en el libro de Hechos, capítulo 9 y el verso número He 2. refers to it in the book of Acts, Búsquelo ahí, chapter 9, verse amado. 2. Hechos 9 2. Acts 9, 2. Aleluya. Amén. Está hablando de la conversión de Saulo, y cuando usted va ahí, usted ve que Saulo, ¿verdad? Dice el verso 1 para que entienda, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, y el verso 2 dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de qué. El Este camino. camino, ¿De qué camino se está refiriendo ahí? del camino del Señor. Del camino del Señor. We Alabado refer sea to el the nombre del Lord. Señor. Amén. También está en el capítulo 18, verso 26 Chapter 18, verse 26 de Hechos. of Acts. Ujú. 18, 26. Dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y les pusieron más exactamente que Camino de Dios. el camino de Dios. Vemos que la palabra del Señor, amado hermano, We see the word of God. amén, nos está hablando de esta comparanza entre la puerta estrecha y un camino angosto. It's speaking about these two things, the El way, camino the way, de Dios. the way of God. Que mucha gente ignora este camino. How many people ignore this Que way? mucha gente piensa que anda en este camino. They think they are walking Ah, the right way. Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos Proverbs o rectos. 14:12 says, "There's the ways that look right to the man, ¿Ah? Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin, but the end, en otras palabras, pero su destino. but the Salud. destiny, Oye, mi alma alaba a Dios, pero su destino but the destiny es un destino de muerte. is a destiny of death." Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué dice estrecha y angosto? Why it says big and small? ¿Sabe por qué? You know why? Estrecho o angosto. Porque estas palabras significan dificultad. These two words mean difficulty. Dificultad. Hay un verso que me vino a la palabra del Señor. It's a verse in the word of God. Aleluya. No lo tengo completo, pero ustedes van a saber cuál es. Que dice que si el justo con dificultad se salva. Alábalo ahora, por favor. If the righteous with difficulty he can ¿Dónde irá a save, parar el impío y el pecador? where does a sinner will be? Oh, gloria a Dios, siento ahora Jesús, espérate.
De Dios. Alábalo. Si el justo, oye como dice la Biblia, si el justo con dificultad, ¿por qué con dificultad se va a salvar? If the righteous save himself with El camino difficulties, why with no es difficulties? fácil. ¿Ah? Porque el camino que está hablando aquí, amén, que estas palabras que está hablando Jesús, estrecho, angosto, significan dificultad, amado Because hermano. this way that Christ is speaking means difficulty. Difícil. It's hard. Se puede con el Señor. Lo que pasa es que a veces queremos hacer lo que nos da la bendita gana en el Señor, en el Evangelio. We can do it with the Lord, but sometimes we want to do Ah, whatever yo we want siento to do. aquí, Poderoso es el Señor, aleluya. esta palabra es buena. Poderoso tú eres Jesús, aleluya. A veces queremos hacer como nosotros queremos y no podemos bregar así. En el Evangelio no se puede bregar así. Sometimes we want to do like whatever we want to do it, but we cannot work that way in the gospel. Por eso es que estas palabras indican dificultad. Enseñan que es difícil ser discípulo de Cristo. They teach us that it's hard to be a disciple of El que Christ. quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga en poder. The one that want to be a disciple, deny yourself, Cada take up día, your no a cross veces. every day. Cada and día. Every follow. single day. ¿Ah? El que quiera, mira, te está hablando de que te pone la bendición y la maldición. O sea, Whose es blessing el and hombre curse. quien escoge It's man who choose. los dos caminos, entre los dos caminos, entre las dos puertas, perdón, los dos caminos o los dos destinos. In between to the doors, the ways, and the De la destinies. choice y la May you obligación. choose. Sí, él no obliga a nadie, él te lo pone ahí, You don't force no one. He just present it right there. You escoja choose. bien. Vamos a Mateo capítulo 5, Matthew chapter 5, el capítulo 5, verso 22 al 24. verse 22 to 24. 22 al 24. 22 to 24. Porque cuando nosotros miramos, amén, estos textos no son fáciles de obedecer, pero se puede obedecer. When we read Estos this, textos dicen, when we read this, it's not easy to obey it, 5, but we 22, can obey. 24 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿quién no se enoja en contra de su hermano? Alábalo. Le estoy diciendo que no es fácil de obedecer, pero It's not todos easy nos to obedecen. obey. Aquí, mira lo que dice, será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, cuando yo busqué el significado de fatuo, está hablando Inútil. de que diga inútil, de que le diga también significa necio también, de que significa bobo o bruto, It means dumb too. que le diga bruto a su hermano. You tell dumb Mira el to your significado de esa brother. palabra fatuo. ¿Ah? Que le diga así, dice, quedará expuesto a dónde? Wow. He'll be exposed. Por el infierno. Al infierno de fuego. Wow. Ayúdanos, Señor. Es misericordia. Ese vocabulario de nosotros. Ese es el pan nuestro de cada día, como quien dice. Pero para allá, qué clase de bruto. Ajá. You tell every single day your brother, look ¿Verdad at que how sí? dumb you are. Sí, pero ahí cuando está hablando de hermanos, habla hermano, se refiere a los dos hermanos. En la fe. En la fe. ¿En la fe nada más? Sí, en ¿O la no? la fe. fe. Ok. Por eso es que cuando un predicador, Wanna make sure? cuando un predicador le llama eso son un montón de arañas, eso es un montón de grillos, esos cristianos, eso Es ofensivo. es ofensivo, Está en eso es contra de la pecado. palabra del Señor. Es Y, pecado. y sin embargo el Señor está diciendo que nosotros tenemos que tener cuidado. Aquí lo que nos está enseñando es que nosotros aún tenemos que tener cuidado en la forma que nosotros nos expresamos de nuestros propios hermanos. So, esto, No, y de todo el mundo. esto lo podemos tomar como si fuese una de las maneras que ofendemos a Dios y no nos damos cuenta. Ajá, claro que sí. Porque a nadie le gusta que le digan esas cosas y el Señor te está diciendo lo que tú no te gusta que te hagan a ti, no se lo hagas a todos los demás. Ah, This is a way that we offend our brothers and we don't even notice sometimes because we are used to do it every single day. ¿Y por qué eso será? Porque no leemos la Biblia, a veces No le estaba prestando la atención. no le prestamos atención. And it happens because we read the Bible No and se don't le pay presta attention. atención. Entonces, mira, ahí mismo, del verso 28, Verse 28.
Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Son versos o textos, amén, que son, amén, que no es fácil obedecer, porque todo el mundo mira. Those verses that it's not easy to obey because everybody sees Pero already. hay que, mire, Disciplinarse. que disciplinarse uno aquí. We gotta discipline ourselves. El mismo capítulo 5, versos 33 al 37. Stand up, we got it. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Aleluya. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Hasta el 48. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él 2. Mira esto. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Aleluya. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Casi no. Orad por los que os ultrajan y los que nos persiguen. ¿Sabes? Pray for the one that curse you and persecute you. Ah, ¿verdad que no está? Como que no suena fácil. No es fácil. No es fácil. La chica está bajando dura ahora. Ese es el Señor hablando. Ese es el caminito estrecho, ese es el estrecho. Ese es el caminito estrecho que estamos hablando en esta hora. There's a small way to do it. Que pocos son los que ganan. Lo importante no es que no sea fácil. It's not important Se that puede. it's not Lo easy. importante es que se puede. The important thing is that we No can, es fácil, we pero can se do puede. it. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo importante es que es posible. ¿Sabes? Ahora bien, vamos a leer Mateo 10, 10, versos 34 y verse 37. and 37. 10, 34 y 37. 34. Hasta 37 dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Esto es para concluir que es fácil ser discípulo de Cristo. To conclude how easy it is to be a disciple of Christ. Le podemos también preguntar a los apóstoles si era fácil dejar todo y seguir a Cristo también. We can ask the apostle if it was easy to leave out everything and follow Jesus too. Ahora, te dije que en este capítulo 13 de Lucas y verso 23 habla de esforzaos a entrar. Chapter 13, Wow. verse 12 from Luke means speak about making Yo an le doy effort gloria a to Dios. be able to go in. El Espíritu Santo es tremendo. Por algo el Señor nos está, me ha estado poniendo a mí esta palabra de esfuérzate, esfuérzate, vamos a esforzarnos, vamos. El tiempo se está acabando, ahora es que tenemos que darlo todo para el Señor. For some reason, the Lord been putting this in my heart, make an effort because the time is going to come to an end. Like, make an effort to go into heaven. Porque el Señor está diciendo esforzaos, o sea, el que no haga su esfuerzo, The one that don't make his own puede venir los effort, 7 días a la semana, pero si no se esfuerza, he can come no 7 va days para a week, ningún but if you don't make an effort, you will never go nowhere. Uno va por la noche. Nacho hizo los dos, pero también apúrate y esfuérzate como mandatorio. esforzaos a entrar.
Sí, eso es, si tú lo miras la forma en que lo está expresando Jesús, lo está poniendo Un mandato. como una orden, When you see en Jesus forma de una orden, no es si expressing tú this, quieres o no. Es como cuando it's el like an Señor order. habla It's like if you want or you don't want it. en la comisión que dice id y predicar este evangelio, la palabra id No. es un mandato, es una orden. Like when he said go and preach the gospel, the word go is Aquí an está order. diciendo esforzado en entrar. En otras palabras, es un mandato, es una orden, esfuérzate. In other words, he's saying here, making efforts and an order too. A veces, amados, nos esforzamos para cuantas cosas Sometimes we make effort for every other things terrenales, from the world. pero para el reino de los cielos no But for hacemos. God, we don't do nothing. Nos esforzamos por llegar a los trabajos To go tempranos, to work early, we can make por an effort levantarnos a la hora que nos tenemos que levantar to wake up. y no faltamos. ¿Ah? Sin embargo, el Señor nos dice, But the Lord says, busca primero el reino de los cielos y todo, ¿verdad? Y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. seeks the heaven and his justice, and everything will be added to Pero you. nosotros, With us, y estamos hablando, y yo me incluyo también aquí en este barco, I include aquí myself here. nosotros nos esforzamos por levantarnos a temprano, we make an effort to wake up early, por llegar al to trabajo, go to work early, ¿verdad? Y cumplir con estar allí, qué sé yo. fulfill our job. Pero para el Señor, But for the Lord, si me sobra tiempo voy, if I have time left, I will go. estoy cansado, I'm too tired. ¿tú ves? Y el Señor dice, esforzado entrar, The Lord said, make an effort to go in. ¿sabes? Que es en esos momentos It's in that moment donde la persona, el creyente, tiene que hacer el esfuerzo, tiene que sacudirse, echar la pereza, echar el cansancio, echar el dolor para el lado, como sea, y llegar a la casa. It's there when the person has got to check Llegar a out donde el Señor. the pain and the laziness and the sleepiness and just go to the Yo house of creo, the Lord. pastor, yo creo que hay algo un poco más profundo que eso. No, claro que sí, hermano. There's something deeper than that. Yo creo que cuando el Señor dice esforzaos, When the Lord said make an effort, de lo que realmente está hablando, what is really speaking que lo busque en espíritu y en verdad. is to seek Him in spirit and truth. Pero eso También no lo puede. necesariamente implica que venga a la iglesia, Ujú. It's necessary to come, you only to come to church, que haga todo lo que pueda hacer por la obra del Señor. to do whatever you can do for the work of God. Ese es el resultado, That's the result, probablemente, probably, porque no necesariamente, Ujú. de la convicción que ha creado en el or the Señor. conviction that you have made in the Lord. Ningún creyente, No believer eso es lo que yo entiendo por la palabra, is what I talk by the word. creo que no ha nacido un creyente There have never been born a believer que pueda esforzarse de veras that can make a true effort si no ora, if they don't pray, pero no, pero no estoy hablando de orar de verdad, to pray for real, de que ame la oración to love prayer, y que ame leer la lectura de la palabra. to love reading the Bible. O sea, tú puedes hacer todo en la vida del creyente, You can tú- do everything in, de un as a creyente, believer, pero tú no oras, but you don't pray, tú no lees la palabra, you don't read the word, no vas para ningún lado. you're not going nowhere. I'm sorry, that's the way I see it. ¿Ah? Se puede apuntar el fracaso. Se puede apuntar el fracaso desde antes de empezar. Por eso es que hay mucha You can just tell gente, yourself you're going to fail. You're muchos gonna hermanos fail. que han llegado a esta congregación, Dios Many le ha dado la people oportunidad, that come to church, the Lord gave an opportunity. nunca la aprovecharon en oración y en lectura de la palabra, They took it for granted because they didn't pray and read the Bible, no crecieron. but they didn't grow. ¿Y dónde están? And where they at? La Biblia dice, The Bible el says, reino de los cielos Sí. se hace fuerte, otra versión dice, sufre violencia. the kingdom of heaven suffer violence. ¿Mm? O sea, en otras palabras, In other words, es fuerte, ¿sabes? No quiero presentártelo como una cosa, wow, esto es imposible. ¿Tú me entiendes? Porque esto no es imposible. I don't want to show it to you as an impossible thing. No me It vayas is a decir, possible. wow, servir al Señor contra él. To serve No, God mi is hermano, no. something hard, it's impossible. No, it's not Es like una that. delicia. Esto es lo mejor, que esto es gozo. This is Lo que joy. pasa es que se le hace una carga, se le hace fuerte a aquel que no cumple con lo que tiene que hacer. But it's hard to follow God for the one that doesn't do what God is telling them to do. Amor a la salvación. A la cruz, a Cristo. A Cristo, por eso. Imagínate, aquí hay que esta palabra esforzaos se traduce en luchar.
usted y yo tenemos que luchar. The word making Eso- effort is eso the es una word de las is cosas más translated importantes to del amor. fight. No hay amor a la cruz, a este evangelio, a La Cristo, por lo Biblia- que ha hecho el diente. Hay un versículo de la Biblia que lo dice, que puede profetizar, puede hablar lengua, Ujú. puede... No tiene amor, nada. Si no tienes amor, The Bible says you can prophesy, you can speak in tongues, but if you don't have love for the Mire lo que brothers, dice la Biblia. Eso sí que es bien profundo. Cuando Pablo le habla a los corintios, mira esto, hermano, when y Paul le speaks to the dice en el Corinthians, capítulo 9 y verso 25, chapter 9, verse le 25. dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. All of those that fight, they don't from Ay, everything. Padre. ¿Dónde es eso? 1 Corintios 9, 25. 9:25. Pablo hablándole ahí en ese verso le dice a ellos, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Entonces la palabra esforzarse es luchar. Y el que está luchando aquí se tiene que abstenerse. ¿Qué es abstenerse? Aguantarse. 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 Porque esta carne lo quiere todo. Los deseos de los ojos que ve lo quiere todo. La vanagloria de la vida. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Amén. Entonces, ¿Cuál era el verso ese 9 qué? 1 Corintios 9:25. 9:25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Es decir, usted y yo estamos luchando y nos tenemos que abstener de darle placer a esta carne. Eso es lo que la gente no entiende, que no podemos contaminarnos con el mundo. ¿Entiendes? El mundo es el mundo. Y si la gente no se quiere abstener de estar practicando, de estar contaminándose, de estar con las cosas del mundo, pues. El café. ¿Quieres café? Voltealo bien. Un ejemplo así, ¿no? El cristiano es diferente, tiene que vivir diferente. Luchar, amado, tenemos que luchar como en una competencia. We gotta fight like in a challenge. Tenemos que esforzar todos y cada uno de los nervios para alcanzar el objetivo. We gotta make a really big strength and fight to obtain the results. Lucas 13:24 nos habla también ahí Luke 13:24. de que tenemos que dar el todo en el esfuerzo, involucrando aún así hasta penalidades, amado hermano. ¿Ok? Se traduce también Can also be translated como pelear. as fight. Esforzarse, escuchen, estoy hablando de la palabra esforzar, o esforzados a entrar. Se traduce luchar, pero también se traduce pelear. Y ahí usted encuentra en 1 Timoteo a Pablo diciéndole en el capítulo 6, 1 Timothy 6:12, le dice, pelea la buena batalla de la fe. La buena. Ujú. Uy, no la mala. Y echa mano de la vida eterna. Eso es esforzarte, ¿sabes? Tienes que pelear, aquí tienes que pelear. You gotta fight here. Aquí tienes que Pero pelear. es con la carne tuya que Sí. tienes que pelear para que no, Pelear para no se den. pelear contra los deseos de la carne, You gotta fight against the desire of the flesh. contra los deseos de la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos. Es más, ¿tú sabes quién es tu propio enemigo? Tú mismo. Ujú. La carne. Yo. Your Tienes flesh que is pelear is contra your ti enemy. mismo. You gotta fight against your own self. O sea, yo tengo que pelear contra mí mismo. You gotta fight against your own self. Y ya vi la tiene un mensaje así. 13:24. Tres grandes enemigos. Uno es la carne. 13:24. Pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. También en 2 Timoteo, 2 Timothy chapter 4, verse 7, Pablo le dijo, he peleado la buena batalla. Eso lo dijo Pablo, he peleado la buena batalla. 4:7. Aleluya. Segundo Timoteo. Cuando Pablo dice he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de la vida que Dios ha prometido. ¿Verdad? Bueno, ahí está diciendo, he peleado la buena batalla. En otras palabras, he hecho el esfuerzo, he luchado. In other words, I have made an He effort. I have peleado. fight. I have battle. ¿Ah? Dice, vemos pues que el Nuevo Testamento emplea términos relacionados con las carreras Aleluya.
El Nuevo Testamento The New Testament, tiene términos, it has some terms in relation con las carreras with the race y aún con la guerra, and with the battle, para enfatizar lo serio y lo intenso del conflicto contra Satanás. to point out the serious and the conflict against the devil. Y por lo tanto, lo difícil de ser incluido entre los pocos que se salvan. And how hard it is to be included in the ones that get saved. En esta tarde yo pregunto, ¿cuántas personas quieren esforzarse tanto como para correr una carrera? So I ask everyone tonight, how many can make an effort to race in a race O aún para pelear como soldados en una guerra. or to fight as a soldier in war? Los soldados en una guerra tienen que esforzarse bastante, lindo y The bello. soldiers in a war, they gotta make a really big En una effort. batalla, en una In a guerra. battle, they gotta make a really big Hay effort. que estar bien avispado. Usted le pregunta a los veteranos, a estos veteranos, You ask the veterans. que estuvieron en combate en Segunda Guerra Mundial y estas cosas así, las historias de ellos, para que usted vea cómo esa gente tenían que esforzarse y luchar de verdad para poder ganar la batalla. You ask them ¿Verdad que the sí? story, they gotta make an effort. They will say they gotta make De a igual really big forma effort. nosotros tenemos que luchar y tenemos que esforzarnos, amén, para poder entrar por la puerta angosta o estrecha. The same way us, we gotta make a really big effort. Toda la noche. Todas las cosas padecían hambre, se mojaban en la lluvia, el sereno, They cuantas suffer cosas no hunger, they dormían got rain, they wouldn't 24/7. sleep, they have to be away 24/7 in battle. Todas, son muchas las cosas. Entonces hoy en día no quieren ni vigilar media hora. They don't want to go to a vigil. Eso es lo que el diablo le da fuerza que hace. Ay, Hace todo lo que el creyente tiene que hacer, pero el creyente no lo hace. gloria a Dios. Pablo decía en 1 de Corintios, 1 Corintios 9:27, él decía, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. I hit my body and I put it as a serve. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Aquí Pablo está empleando términos del boxeo para indicar lo intenso de la lucha para ser salvo. He's applying some Que Pablo no es tips sensible of hoy. boxing to be able to be safe. Gloria a Dios. ¿En lucha entre qué? The fighting Entre between la carne the y el flesh espíritu. and the Y spirit. eso lo vemos cuando Pablo le habla a los Gálatas. ¿Ah? We see in Galatians when Paul Que speaks. dice, digo pues andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque estos dos se oponen. Y cuando hay una oposición, ¿qué hay? Hay una guerra. Se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Hay un conflicto, hay una batalla ahí entre la carne y el espíritu. There's a Y conflict. la Biblia dice que el espíritu siempre está presto. La carne es débil, pero el espíritu está presto. They also said that the flesh is weak, but the spirit is always willing. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 18. First Peter chapter 4 verse 18. Este es el verso que ahorita te dije. That's the verse that I told you earlier. Primera de Pedro 4:18 dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecado? La Biblia dice que, ahí dice claramente que con dificultad el justo se salva. Eso es claro, eso es lo que dice ahí. Dice que con dificultad el justo se salva. No dice que es fácil ser cristiano. Es un camino angosto. Yo no sé si usted ha visto un retrato, eso es picture, an image, and they have two doors. One is a small one, small door, and the other one is a big or huge door, and then a multitude, una multitud bien grande. Y por la puerta grande la gente entraba como si nada, sin ningún problema. Pero por la pequeña no entraban y se hacía el tapón. ¿Sabes cuando when you come in on 94, they only have 2 lanes now, and when there's a lot of cars, they're gonna, que van a empezar a entrar, they're gonna start entering. You get traffic, right? Alaba. So that's what happened.
Cuando llega la hora de entrada, vamos a ver si es verdad que se puede entrar, si usted tiene lo necesario. Porque la Biblia dice, oh gloria a Dios, la Biblia dice que no cualquiera entra en el reino de los cielos. The Bible says that not everyone goes to the kingdom of heaven. Alábalo ahora, que siento a Jesús. ¿Ah? La Biblia establece que no cualquiera entra en el reino de los cielos. Hay gente que aunque están en las congregaciones sentados ahí, su nombre no está inscrito en el libro de la vida. There's people that are sitting down in the benches in the church with their names Dios are written in the no book los of life. conoce. The Lord don't know them. Pastor, ¿pero por qué tú dices eso? En aquel día me dirán, Señor, Señor, no profeticé en tu nombre, no echaba fuera demonios. ¿Estaban en dónde? Iglesia, ministraban y todo también. Y yo os diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y decir que, y lo dice, eso lo dijo el Señor, nunca os conocí. Pues, estuvieron ahí, pero no se esforzaron, no lucharon, no pelearon. They were there, but they didn't make an effort. Posiblemente vivían una vida agradando al hombre. They had a life pleasing men. Eso es lo que está pasando hoy en día. That's what happens today. La palabra de Dios, amado, nunca va a retornar atrás vacía. Eso lo dice la Biblia. The word of God will Así never será come la back palabra empty. que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que será prosperada en todo aquello por la cual yo la haya enviado y hará todo lo que yo quiero, dice el Señor. ¿Ok? La palabra de Dios siempre va a hacer el efecto. Entonces tenemos gente que Dios utiliza poderosamente, ¿verdad? Pero el que Dios utilice a uno, a que esa persona viva una vida como son otros 20 pesos. Porque la palabra de Dios, Dios no va a dejar, God is not going to allow, people there to get lost. He came to what? To save. Él vino a salvar. So, la palabra va a salvar. Pablo decía, ¿de qué me vale, verdad? De haber predicado y yo How good would it be for me to ser preach descualificado de esta and carrera? save many, but we disqualify for Haber others? sido heraldo para muchos Y yo mismo haber sido y yo eliminado. mismo Ser eliminado. ser eliminado. Being a blessed for everyone and me being taken away. ¿Eh? Así que, ¿sabe por qué, amados? Porque hay gente que ponen el ministerio primero. Because there's people that put the ministry first. Hay gente que pone su ministerio primero They put the ministry first. en vez que al Dios que da el ministerio. Instead of putting God, the one that gives the ministry. Entonces, cuando se pone el ministerio primero, se descuida esa relación So when you put the ministry con before el Dios God, del cielo. you don't take care of that relationship with God. So, la Biblia dice claramente que con dificultad el justo se salva. No dice que es fácil ser cristiano. Es un camino angosto. It's not easy to be a Christian, it's a small way. Entonces, ¿por qué pues dice Cristo en Mateo 11:30 Matthew que 11:30. mi yugo es fácil y ligera mi carga? ¿Por qué el maestro dice eso? Porque es la verdad. ¿Y por qué dice Juan que sus mandamientos no son gravosos? His commandments are not hard. En primer lugar, tienen que observar que Cristo está hablando de su yugo, como también de su carga. You gotta observe that Christ is speaking about his yoke. Su yugo his burdens. se refiere His yoke, he's referring to a su autoridad. his authority. Debemos cada uno de nosotros someternos completamente a ella. We gotta submit completely to the authority of Su God. carga His son sus mandamientos, burden is this commandment. los cuales no son gravosos, They're not hard. pero él requiere una justicia mayor que la de los escribas But he is y de los required, fariseos. is required greater justice than the Pharisees and the Gentiles. Él quiere una justicia mayor que la de los escribas y la de los fariseos. Usted sabe quiénes eran los escribas y los fariseos, ¿verdad? En Who aquellos were días. the Pharisees those days? Eran los doctores de la ley, los que supuestamente Está en autoridad. estaban en autoridad Los intérpretes. para intérpretes de la ley para dirigir al pueblo. Y ellos, y me gusta porque, The word that ones that interpret the law to ¿sabe ese direct the verso? people. Que dice, cuando Cristo apareció, le dijo,
Como ellos dicen, Como ellos pero no- dicen. pero no como ellos hacen. pero no como... Do like they Ellos say, dicen y but no not like they hacen. Ellos do. dicen y no hacen. Because they say it, but don't do. Mira qué cosa como... Ay, Padre, Dios mío. El Señor era tan sincero, Él decía la verdad. Ahí sin tapujos. O sea, porque ellos le ponían cargas al pueblo que ellos mismos no podían llevar. They put burden to the people that they Así cannot mismo carry está en la themselves. palabra, amado. Los fariseos y los escribas le ponían cargas al pueblo que ellos mismos no podían ni llevar. They put burden that they cannot carry. Por eso Cristo le dice, hagan como ellos dicen, pero no hagan como That's what Christ como said. ellos hacen, Do as they say, but don't do as they do. Porque ellos dicen y no hacen. porque ellos dicen y no hacen. Eso lo predicó el que era mi papá espiritual Seijo. Predicó ese mensaje. Porque dicen y no hacen. Ese era el tema. Because they say, but don't do. Entonces, requiere una justicia mayor que la de los escribas y los fariseos. Él requiere servicio que procede de un corazón que es puro He requires the service of a pure heart, y no solamente los actos externos. and not only the external acts. Pero su servicio es agradable. Hay gente que, mi hermano, que But the le service molesta is servir al pleasing. Señor. Hacer algo para el Señor le es, fíjate, una bomba. There's brothers that they get bothered when they have to do something for the Lord. Limpiar el baño. To clean the toilets, the Ay, bathroom. son pocas las personas que les gusta limpiar el toilet en la iglesia, ¿sabes? There's not too many people Estoy hablando de that nivel to clean the general. toilet in Porque la gente quiere because people want pasar el vacuum en el altar. they want to vacuum the altar only. Y ni eso pasa. ¿Sabes? Trayendo un ejemplo, con otras palabras, le gusta lo más bonito, lo They más, want qué sé yo. the beautiful things, the better things. Me gusta más que el otro. Consideran el ingrato. Ajá. Sin embargo, Dios está buscando un servicio que proceda de un corazón que sea puro. El maestro es exigente, The teacher pero también bondadoso. asks for a lot, but he's also No es merciful. abusivo en nada. He don't abuse him, Él nothing. no maltrata a nosotros, sus He seguidores. don't abuse his followers. El maestro abusivo, ¿sabe cuál es? El pecado. The abusive teacher is a sin. Ese es el maestro abusivo, el pecado. That's the Alabado sea el abusive, nombre del Señor. abusive teachers. La puerta es estrecha y el camino angosto porque tenemos que cambiar. The door is small and also the way because we got to change. Mateo 16:24 Matthew 16:24. y creo que Lucas 9:23. Uno que me busque Lucas 9:23 y otro dice Mateo 16:24. Dice 24. Yo leo, tú lo lees. Léelo, léelo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y tome su cruz cada día y siga. Y ese es el mismo que dice Lucas 9:23. Sí, el mismo. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese dice It's cada día. 16. Ese dice every day. Hay algunos que la hacen a veces, cuando le conviene. Cada día. En Lucas 9:25. Ayúdanos. Esto es lo que nos enseña, amado hermano, que es muy difícil someter nuestra voluntad a la voluntad de otros. This what it's teaching us is that it's hard to submit our will to the will of Casi nadie others. quiere hacer lo que otro le manda a hacer. Por eso que a veces hasta en los trabajos nos molesta y es que no sé por qué, eso nos pasa a todos. Ah. Nos choca la autoridad. Exacto. It bothers us the authority of others A over todos. us. Fulano, límpiate aquí. Hey, do this and clean that. Eso no me toca a mí. Límpialo tú para contigo. Clean it yourself. What's wrong with you? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Porque nos es difícil someternos a la voluntad de otros, Because it's hard for us to submit to the will of others, aún a la voluntad de Dios. even to the will of God. Todo el mundo quiere hacer su propia voluntad. Everyone want to do their own will. Everybody wants to do their own will. Todo el mundo quiere hacer, como dice la Biblia, Like the Bible says, que hacían Que bien le como le parecía. daba la gana. Cada uno Cada hacía uno hacía según Lo bien,
Lo que bien le parecía. lo que bien le parecía. Everybody En used otras to do palabras, whatever lo que they le daba la felt. gana. Eso lo dicen en el Antiguo Testamento. Whatever they wanted to Lo do. que le daba la gana. Cada cual hacía lo que, o sea, no se sometían a la voluntad de Dios. They wouldn't submit to the world. Gloria a Dios en esta hora. Ay, Quieren hacer lo que Él mismo quiere hacer. Y el trabajo principal de criar hijos es el de sujetar la voluntad de ellos a la voluntad de sus padres. Your principal way to raise your kids is to submit their will to your own will. Otro problema grande en el hogar es que la mujer no quiere sujetar su voluntad a la voluntad del marido. Another problem in the house is that the wife doesn't want to submit to the will of the husband. Cristo nos dejó el ejemplo de aprender la obediencia, Christ gave us an example of learning obedience que dice aquí Hebreo, vamos a Hebreo, un in momento. Hebrews. Hebreos 5:8. Hebrews 5:8. Y aunque era hijo, Ajá, por lo que padeció, aprendió la obediencia. hablando de Cristo, y aunque era hijo, Aunque era hijo, por lo que padeció. por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es decir, que muchas veces el proceso tuyo y el proceso mío es para que tú y yo aprendamos. Many times your process, Obediencia. in my process is to learn obedience. ay, Dios mío. Pero mira lo que dice después el segundo también. El 9. Para todos los que lo obedecen. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Claro, obediencia, es decir, Obedience. tu proceso y mi proceso Your process and my es para process llevarnos a la obediencia en Cristo to bring us to Jesús. obedience for Christ. En Getsemaní, él dijo, Padre mío, In the morning he said, "Oh si es Lord, posible, pásale de mí esta copa, has from this pero no sea como yo quiero, sino como tú. El significado básico de la palabra manso es la sujeción a la voluntad y al control de Dios. ¿Quién dice en la Biblia que era manso? Jesús. Pero también Moisés. habla de otro, de Moisés. La Biblia dice que Moisés era un hombre manso. Del único que dice eso, la Biblia. Bible says that Moses was a calm person Porque Moisés sometía su voluntad a la voluntad de Dios. because he Aunque submitted hubo un his will to momento the que will. perdió lo sumo, pero Pero muchacho, por lo que le estaban Después de dando tantos candela, con lo que pues, pasa, ¿quién? con lo que pasa ese hombre, con lo que pasa ese hombre, el más espiritual la pierde, olvídate. With Ese those milloncito million de of gente que people, andaban con él. anyone could lose their patience. Que vende, Un pueblo Si es aquí los pastores tienen presión alta con 2 o 3, imagínate Moisés con un montón de gente. los 6 millones. Pastors today they Six have million. high blood pressure, but man with 6 millions, with 6 Bueno, millions pero of vaya. people. que había el pescado, que había un barbecue. Aleluya. La palabra manso es la sujeción a la voluntad y el control de Dios. Aleluya. Amado hermano, casi. Todavía tengo ahí como es, pero requiere el arrepentimiento, It requires repentance. que significa That means cambiar. to change. Requiere el arrepentimiento, que significa cambiar. Usted ha escuchado ese verso bíblico que dice arrepentíos y convertidos. Have you heard that verse that said repent and convert? Lo dijo Juan empezando a predicar y lo dijo Cristo en su primer mensaje, empezando a predicar, así empezó Cristo, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos. Se hace pasar. Y el que dice dar frutos dignos de arrepentimiento también. El que dice de los frutos dignos de arrepentimiento. ¿Mm? El que dice de los frutos dignos de arrepentimiento. Eso lo dijo el apóstol Pablo, Que tiene que que hay que dar frutos ese dignos de cambio. arrepentimiento. Porque es que el arrepentimiento produce Because repentance produces, un verdadero arrepentimiento. a true repentance produces Porque changes. arrepentimiento no es decir, It's not only to say, Perdón. no lo vuelvo a hacer y I'm not going to do vuelvo a it lo no mismo. more, and they fall to the same Por thing. eso que dije que requiere el arrepentimiento, que significa cambiar. Cuando usted se arrepiente de veras, usted no lo vuelve a hacer. When you repent for real, you don't do it again. No vuelva a lo mismo. You don't go back to the same. El mandamiento básico que fue predicado por Juan el Bautista
The basic commandment by Y por John the Jesús Baptist and era el Jesus arrepentimiento. was to repent. Y cuando Jesús comenzó a predicar el evangelio del reino, When Jesus started él preaching, insistía que los judíos tenían que cambiar. he insisted that the Jewish had to change, Y les era muy difícil cambiar. but it was too hard for them to change. Jesús dijo en Lucas 13, Luke verso 13, 3 y verso 5, verse 3 and 5. si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. If you don't repent, all of you Si will se la perish juzgó. the same way. ¿13 qué? 13, 13:3 y después el verso 5. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Wow, así vimos que los túmbaselo, pastor. Se lo zumbó el pastor de los pastores. Si no se arrepienten, ustedes también perecen igual, porque no hacen excepción de personas. Salud. Él dijo a Nicodemo, He said to en the el capítulo 3 de Juan, verso 3 y el verso 5 chapter 3 también, of John, que tenía que nacer otra vez. he had to be reborn. Es decir, que tenía que comenzar su vida otra vez como si fuera un infante apenas comenzando a vivir. Meaning he needs his life to begin again like a kid. Cuando Cristo murió y resucitó, When Christ was dead and Él resurrected, entregó un mandamiento a los apóstoles he gave a commandment to the apostles de que se predicase en su nombre que el arrepentimiento y el perdón de pecado. of preaching on his name of repentance and forgiveness of sin. Y el libro de Hechos dice que ellos así lo hicieron. And book of Acts Eso said usted lo va a that they encontrar did it that en way. Lucas 24:47. Luke ¿sabe? 24:47. Cuando Cristo le dice a ver que predicasen en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado. Aleluya. Y usted tiene que ver, amado hermano, cómo fue que se predicó el arrepentimiento según Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 38. Comenzaban los apóstoles, arrepentíos y bautícese cada uno. They all started Ese era el repenting. mensaje, arrepiéntanse. En otras palabras, cambien su manera, su forma de vivir. In other words, change your life, your life. Wow, ¿sabes qué nos está diciendo esto en esta hora? Que para poder entrar por la puerta estrecha o angosta, tiene que haber un cambio. For us to be able to reach heaven, we gotta change. ¿Ah? La gente, Tiene la que gente haber cree que se pueden un mantener cambio. como están y seguir. There's gotta be a ¿verdad? change. Tiene que haber un cambio genuino, real. De adentro para afuera. Hay quienes cambian más que por fuera, su atavío. Inside out, there's people that only Y change por from the dentro outside. todavía está. From the inside, they're still raw. Es de afuera para adentro. Ay, Padre, Dios mío. Por eso Cristo le dijo, So Christ, hipócritas, fariseos hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso y del plato y por dentro están sucios todavía. Eso lo dijo Jesús, ¿sabes? Y sepulcros blanqueados Y también. de- ¿ah? Eso es más duro todavía. Les decía hipócritas porque ustedes limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están todavía sucios. Ustedes no han cambiado. Usted ve por qué Cristo le dirá mucho en aquel día, apartado de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, porque posiblemente tenían su atavío nada más, pero por dentro nunca cambiaron. Ay, Jehová de gloria. La importancia, amado hermano, para poder entrar por esa puerta estrecha, ese camino angosto y llegar al destino que tenemos cada uno de nosotros, el reino de los cielos, tiene que haber un cambio, un arrepentimiento, tiene que haber un creyente que se esfuerce, que luche, que pelee de verdad aquí. Dice, si usted mira Hechos 2:38, comenzaban ellos predicando, arrepentíos y bautícense. En Hechos 8 y Acts 8:22, they start preaching, repent from your evil ways. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, le decía. Acts 17:30, le decía, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan.
Ese era el mensaje de los apóstoles. Así predicaban. Manda a todos en todo lugar a que se arrepientan. O sea que el mensaje, el evangelio, the gospel is a gospel of repentance. Es un evangelio de arrepentimiento. Ya me terminé con este punto. Tanto judíos como gentiles tenían que cambiar. Jews and Gentiles, they both needed to change. Tenían que dejar el judaísmo, el paganismo, la filosofía humana, alábalo, la superstición y toda forma de sabiduría humana. Para el judío el evangelio era tropezadero y para el griego era locura, pues saben que los griegos ellos eran bien sabios, ellos eran bien filósofos, ellos. Para el griego era locura porque chocaba con sus ideas humanistas. ¿Ok? Así que vamos a dejarlo ahí. Todavía me falta bastante para la semana que viene, el próximo miércoles, si la trompeta no ha sonado. Amén. Dos puertas, dos caminos, dos destinos. Pongámonos en pie, por favor, si son tan amables. Poderoso es el Señor, aleluya.